Amén. Un saludo para todos los hermanos que están conectados en esta noche, a la directiva de jóvenes y en especial a todos los jóvenes y adolescentes que nos acompañan. Hay hermanos que quizás están conectados también de otras congregaciones, también un saludo para ellos, al igual que todos los amigos. Es una bendición poder estar en esta noche con ustedes. Bueno, mis amados hermanos, les invito para que abran sus Biblias. Hebreos capítulo 10, verso 38. Libro de los Hebreos capítulo 10. Carta a los Hebreos capítulo 10, verso 38, dice la escritura: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amén. Bueno, los jóvenes tienen un eslogan este año y es titulado Fe no fingida. Estaba buscando algunos sinónimos de fingimiento o de fingida y encontré algunos como aparente, supuesta, desleal o falso. Eso significa que nos están motivando a vivir una fe genuina, verdadera, una fe que no se distingue. En alguna ocasión le estaba enseñando a los adolescentes en una clase sobre ética y les mostré un par de tenis. Aparentemente eran iguales, pero no eran iguales, eran diferentes. Tenían el mismo color, tenían la misma textura y eran la misma marca. Y en vista de ello les hice un ejemplo y les puse a escoger cuál tenis es, cuál es la diferencia. Y la verdad no la detectaron. A la vista eran iguales, pero en realidad no. Hoy vivimos en un mundo irreal. Nos ofrecen y venden cosas como si fueran originales y no lo son. Vemos personas aparentemente leales y no las son. Compramos ropa que nos las venden como original y al momento de lavarla está distinta. Entonces, estaba mirando esos ejemplos y Pablo precisamente le escribe a Timoteo en el capítulo 3 y le dice sobre los tiempos peligrosos. Y allí le habla de los que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es algo aparente. Vivir sin fe es imposible, y esto a los cristianos, y menos en estos tiempos donde debemos depositar toda la confianza en Dios. La carta a los Hebreos lo confirma. Ahí podemos mirar en Hebreos capítulo 11 y el verso 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amados hermanos, jóvenes, adolescentes y hermanos que nos ven y nos escuchan, hoy más que nunca estamos viviendo un tiempo de aprendizaje de manera individual. Nuestra fe está a prueba y dependemos 100% del Señor. Si estás desanimado, nadie te puede visitar. Hoy no hay visitas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar a Dios. Hay que buscar la presencia de Dios. Pero hay que saber que Dios está ahí para ayudarnos, para escucharnos. Hoy estaba viendo, o en estos días he visto una estadística de personas de depresión. Hay un alto índice de personas deprimidas. Y quiero decirles algo, y no por plata, no necesariamente por dinero. Hay personas que tienen mucho dinero, pero esta situación, este confinamiento, la soledad, el encierro, los ha puesto en aprietos. ¿Y dónde se encuentran? Deprimidos. Pero si nosotros tenemos fe, sabemos que Dios nos dará fuerzas. En una ocasión, Pedro le escribe a los expatriados de la dispersión. Esto lo encontramos en Primera de Pedro, en el capítulo 1. ¿Y sabe qué le dice a ellos? Le habla de una esperanza viva. Les habla de una esperanza viva. Miremos, por ejemplo, el verso 5 en adelante, que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario. Mire lo que dice aquí, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y el verso 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual, aunque perecedero, ¿cómo se prueba? Se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y mire lo que dice el verso 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mire, jóvenes y hermanos que nos escuchan, nuestra fe está siendo sometida a prueba y verdaderamente necesitamos mostrar dónde está nuestra fe, cuál es la medida de fe que nosotros tenemos en estos momentos, donde muchos estamos pasando quizás dificultades. Las dificultades de todos en este momento son diferentes, pero todos tenemos dificultades, bendito sea el Señor. Pero ¿sabe cómo dice? Que esta fe es probada con fuego. Y estaba mirando cómo el fuego o cómo el oro es, es procesado. Y este oro, para ser procesado, todo lo que tiene que llevar y el fuego y el martillo y las pruebas que tiene que pasar para ser moldeado. Estaba investigando y son 1064 grados centígrados de fuego. 1064 grados centígrados de fuego por el que tiene que pasar. ¿Y cómo queda? Mire, por ejemplo, usted que es casado, mire su argolla como la tiene. Es una preciosa prenda. Pero ¿por dónde tuvo que pasar? Tuvo que pasar por el fuego. Para llegar a ser esa preciosa y valiosa argolla, tuvo que pasar por el fuego. Nosotros estamos pasando por unas dificultades y quizás muchos están pasando por una prueba, pero Dios no nos va a dejar solos. Dios siempre nos va a acompañar. Miren, mis hermanos, por ejemplo, Daniel. Daniel, todos conocemos el capítulo 3 de Daniel, nos lo enseñan en escuela dominical y muchas veces lo hemos escuchado. ¿Cómo pasaron estos jóvenes por la prueba? En medio del fuego. Y dicen que Sadrach, Mesach y Abednego fueron metidos al horno del fuego. Pero dice que el rey les mandó a que le colocaran 7 veces más de fuego. Pero lo impresionante no es esto. Lo impresionante es que estos jovencitos ni siquiera la ropa les olía aún. Ninguno de sus cabellos fueron quemadas, ni siquiera una prenda fue quemada. Entonces, pero cuando van a ver qué es lo que ha pasado, dicen, rey, no eran, ¿cuántos eran los que metimos allá? Ahí aparece uno, aparece otra persona diferente, aparece otro ser, el cual nosotros no lo habíamos visto. ¿Qué nos quiere decir eso? Que Dios está con nosotros. Hoy Dios está con nosotros. Si usted está pasando alguna necesidad, si su problema es la soledad, si su problema es la depresión, si su problema es la economía, si usted no sabe qué va a hacer de usted mañana, yo le invito a que no deshaga la fe. Jóvenes hermanos, no se trata de decir yo tengo fe, porque la fe sin obras es muerta. Podemos ver un ejemplo más en la Biblia, y es el caso del mismo Pedro. Mucho antes de tener experiencias en Dios, quizás Pedro apenas estaba comenzando a caminar. Quizás Pedro apenas estaba comenzando en los caminos del Señor y no tenía de pronto una experiencia. Y esto se lo digo a los hermanos recién bautizados que nos están escuchando. Quizás usted no sabía que estas experiencias había que vivirlas, pero todos tenemos que pasar por esas necesidades para que nuestra fe se fortalezca. Y Mateo el capítulo 14, una cita muy conocida por todos también, está hablando que, que Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, hombre de poca fe,
porque dudaste. Hoy muchos tenemos miedo. Miedo a qué pasará mañana. Miedo a enfermarnos. Miedo a perder el trabajo. Miedo a que no sabemos quizás qué va a ser de nuestras vidas. Porque el futuro para nosotros es incierto. Pero yo quiero decirle algo. Para Dios todo está controlado. Para los hombres no saben qué va a pasar mañana. Dios sí sabe. Y Dios conoce a sus hijos y conoce a su pueblo. Entonces, no hay que tener miedo. Estamos en estas aguas turbulentas y estamos todos caminando en las mismas aguas. Pero Jesús nos dice, ven, camina, no te preocupes. Yo estoy contigo para darte la mano. Yo no quiero que seamos con Pedro, que quizás pensemos y digamos, ¿será que vamos a salir o será que no vamos a salir? ¿Será que esto va a mejorar o no va a mejorar? Estamos en las manos de Dios. Simplemente estira tu mano, entrégala a Jesús y el Señor nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Hoy estamos andando sobre estas aguas. No es un terreno firme, pero por fe andamos, no por vista, lo dice la palabra. Jóvenes, adolescentes, hermanos que nos escuchan, estamos haciendo historia. ¿Sabe por qué? Porque Israel estuvo en el desierto. 40 años anduvo en el desierto con el mismo calzado. 40 años estuvo en el desierto con la misma ropa, pero aprendió a depender 100% de la mano de Jehová su Dios. Los primeros cristianos fueron perseguidos, fueron azotados, tuvieron hambre, fueron encarcelados y Dios los protegió y Dios los guardó y los llevó en victoria. En el transcurso de la Biblia nos encontramos con hombres y mujeres que vivieron estas situaciones. Muchos hombres y muchas mujeres. Pero muchos de los discípulos también tuvieron escasez y tuvieron diferentes pruebas. Hebreos el capítulo 11 me habla de todos estos hombres que hicieron historia por tener una fe no fingida, una fe genuina, una fe verdadera, una fe que cuyo Dios y cuyo capitán y cuya roca es Cristo. Hoy en el año 2020 se está escribiendo una nueva historia, como les dije al principio. ¿Y sabe por qué? Porque allí quedará escrito que una pandemia y que usted, amado joven, y que usted, amado hermano, en medio de la escasez, en medio de la prueba, en medio de la falta de trabajo, en medio quizás de la ausencia, en medio de la soledad, en medio del confinamiento, en medio de este encierro y muchas más dificultades que cada uno tenemos en particular, se sostuvo como viendo al invisible. Yo me atrevería a decir, si después de todo esto se volviera a escribir quizás otro libro, yo me atrevería a decir que muchos pasarían a esas páginas, como fue Job, como fue Elías, como fue Jeremías, como fue Pablo, como fueron todos estos grandes hombres que aparecen en la Biblia. Y muchos tendríamos que aparecer y la Biblia o aquel libro tendría que decir, y esos jóvenes, y esos adolescentes, y esos hermanos adultos, y esos ancianos se sostuvieron por fe, pasando las pruebas más difíciles en la vida. Amados hermanos, termino con esto, donde comencé al final, al principio. Hebreos capítulo 10, verso 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Y dice el verso 39, pero nosotros, y yo quiero que usted sea parte de ese nosotros, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Que aunque vengan los momentos difíciles, que aunque vengan los momentos de prueba, que aunque vengan situaciones difíciles, jóvenes, adolescentes, hermano anciano, usted que lleva tanto tiempo ahí, quizás con ganas de salir y está encerrado, inclusive si hay niños que me están escuchando, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
porque un día necesitaremos saber que esta fe nos ayudó a salir adelante en medio de las pruebas, porque Dios está con nosotros como poderoso gigante. Dios les bendiga.